Hola parceritos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión les traigo un video de los mejores sliders para FIFA 22, pero les anticipo, hay mucha gente que después comenta: no, esos sliders no sirven, son muy difíciles, que no sé qué. Todos no jugamos igual, todos no tenemos el mismo nivel, hermanos. Así que, ¿qué voy a hacer? Voy a comenzar con los sliders en definitiva. Les voy a traer los sliders después de legendario y después los de clase mundial. ¿Listo? Como les digo, todos no tenemos el mismo nivel en FIFA. Estos sliders de Ultimate yo los uso porque siento que me va bien con ellos, no me golean, no sé, me siento bien y de pronto pues tengo ese nivel. Pero entonces, si ustedes, muchachos, no les sirve porque de pronto los golean, es porque pues no tienen mi mismo nivel. Por eso es que voy a traer estos sliders Ultimate. En otro video voy a traer los sliders de legendario y en otro los de clase mundial, para ver cuál le puede servir pues para su nivel. ¿Listo, hermanos? Entonces vamos a comenzar, no vamos a dejar este video tan largo. Vamos a comenzar con los sliders de nosotros. Estos sliders no me los inventé yo, son de una comunidad inglesa que se dedica a esto. Son sliders espectaculares, se dedican solamente a hacer los sliders. Cada vez que hay actualizaciones ellos actualizan los sliders, así que vamos a comenzar y aquí vamos. Vamos con velocidad de sprint, lo vamos a dejar en 55. La aceleración en 48, fallo de disparos lo dejamos en 50, el fallo de pases también lo dejamos en 50, velocidad de disparos en 48. Bueno, esto es en 50 es porque, muchachos, tendríamos una desventaja si lo dejamos más arriba porque fallaríamos más tiros. En cambio, la CPU, así le ponga 100 de fallo de tiro, por lo general meten casi todos los goles. Es muy complicado, así que sería una desventaja para nosotros. Entonces por eso fallo de disparos y fallo de pases lo dejamos en 50. Velocidad de disparos 48, velocidad de pases en 40, frecuencia de lesiones 65, gravedad de lesiones 25, o sea que no sean tan graves las lesiones. La habilidad del portero en 48, la colocación marcaje en 60, colocación frecuencia de desmarques en 45, colocación altura de línea 65, colocación longitud de línea 35, colocación ancho de línea 55, colocación posición de la defensa 50, barra de potencia 50, error al primer toque si lo podemos dejar en 75. Entonces estos van a ser los sliders para nosotros, para el usuario. Así es como estoy jugando mis modos carreras con estos sliders, muchachos, y como han visto no me golean. De pronto pierdo 1-0, 2-0, muy raro que pierda 3-0, 4-0 por goleada, pero pues me parece que son geniales y se acoplan muy bien a mí. Yo creo que están muy bien. Ahora vamos a ir con los sliders de la CPU, parceros. Vamos a ver los sliders de la CPU. Velocidad de sprint en 55. Bueno, antes de seguir, hermanos, los invito a mis modos carreras con Ronaldo Jr., modo carrera jugador, modo carrera con el Tottenham y modo carrera con la Academia Juvenil, con el Sheffield FC, que es el equipo más antiguo del planeta y lo tenemos creado aquí en el FIFA 22. ¿Listo? Sigamos. Velocidad de sprint 55, la aceleración en 48. Fallo de disparos para la CPU 80, aunque la verdad prácticamente todo lo que tiran es gol, pero a veces esto les da un poco más de fallo, pero igualmente siguen un poco chetados. Pero yo creo que está bien en este 80 en fallo de disparos. Fallo de pases en 75, este se nota un poco pero no tanto, o sea, a veces fallan como nosotros. Yo creo que es mucho más realista. Velocidad de disparos 48, velocidad de pases 30, frecuencia de lesiones 65, gravedad de lesiones 25, igual que nosotros. Habilidad del portero 48, colocación marcaje 60, colocación frecuencia de desmarques 35, colocación altura de línea 65, colocación longitud de línea 40, colocación ancho de línea 55, colocación posición de la defensa CPU 50, error al primer toque 85, hermanos.
Estos sliders me parecen mucho más realistas que los que vienen por defecto, todo en 50. Esto me parece muy realista y como les digo, esto lo van actualizando cada vez que de pronto hay una actualización de FIFA. Vuelven y los editan y los vuelven a actualizar, depende a cómo haya quedado el FIFA después de alguna actualización de eSports. Listo parceros, entonces este es un video así rápido. Estos sliders son para definitiva, listo. Acá me aparece creo que es en legendario, pues porque no se puede poner en definitiva, pero pues cuando yo entro en modo carrera está en definitiva. Se los voy a mostrar rápido para que no digan que eso es mentira, que no sé qué. Vamos a entrar en modo carrera de los que yo tengo acá. Por ejemplo el del Tottenham. Vamos al del Tottenham y vamos a ver que pues aquí sí me aparece en definitiva. Lo que pasa es que cuando te metes a personalizar no se puede subir a definitiva, no sé por qué. Entonces siempre queda en legendario. Como ven, acá están Ultimate y los sliders pues son esos mismos. Miren, aquí están los mismos sliders, los del usuario y los de la CPU. Listo parceros, así que yo creo que se van a divertir mucho. Como les digo, les recuerdo, todos los sliders no son como para la misma gente, o sea, todos no tenemos el mismo nivel. Entonces los que puedan, prueben estos sliders en definitiva. Y en estos días voy a subir otro video con sliders para el legendario y para clase mundial. Para todas las dificultades tenemos sliders, como les digo, son de una comunidad inglesa y son impresionantes. Se dedican a esto, a mejorar el juego, a hacerlo más realistas con estos sliders. Así que son geniales, pruébenlos, que igual en estos días voy a subir los sliders de legendario. Listo parceros, sería todo, espero que den me gusta si les sirven mucho y nos vemos en un próximo video parcerito. Les recomiendo los modos carreras que estamos haciendo, muy realistas, muy entretenidos. Listo hermanos, nos vemos en un próximo video. Chao, 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 chao.